Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Sara Valero Selwer, actriz, directora y docente, especialista en teatro, objetos, interactividad y nuevos medios de la Universidad Nacional de las Artes, Argentina. Licenciada en Artes de la Universidad Central de Venezuela, becaria del Fondo Nacional de las Artes y del Programa de Agentes del Centro de Investigaciones Artísticas, ambos en Argentina. Una de las figuras más presentes en las tablas venezolanas, una actriz, directora y escritora de la escena actual, una investigadora además para el teatro, para las historias y para su entorno. Nominada al Premio Marco Antonio Teatí de la Fundación Rajatabla en el año 2020 y premiada como Mejor Actriz Protagónica por Abencrit en el año 2020. Es profesora en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, del Centro de Formación Actoral TED y de la Escuela de Teatro Musical de Petare. Hija de la actriz Manuelita Selwer y del fotógrafo y cineasta Armando Valero, nos acompaña hoy acá en el estudio. ¿Cómo estás, Sara? Bien, Humberto, ¿y tú? Todo bien. Sara, ¿en qué momento de tu vida, no? Siempre hay un momento, como dicen, canónico, dicen por ahí, en el que decides que el teatro va a formar parte de tu existencia, ¿no? Mira, yo no lo decidí realmente. O sea, la primera vez que yo estuve en el escenario estaba en la barriga de mi mamá, que estaba haciendo una obra que se llamaba, si mal no recuerdo, no la recuerdo, pero sé que la dirigía Horacio Peterson. Entonces realmente yo no decidí, o sea, yo soy lo contrario yo soy la hija pródiga, digamos, ¿sabes? Como que hay familias que tienen, o sea, como que, bueno, que son todos ingenieros y si el niño sale artista es un problema. Uh-huh. En mi caso es como que ella hizo lo que hacían su mamá y su papá. Claro. Sin duda, pero eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? Porque hay como cierta impronta, ¿no? Cierto legado que uno siente, no sé si el llamado a cumplir, ¿no? O a seguir. Sí, sin duda hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de venir de una gente que ya se ha dedicado a esto. Uh-huh. Creo que quizás si nos ponemos lacanianos o freudianos, por ahí se podría entender por qué he hecho tantas cosas. O sea, yo he hecho un poco de cine, he hecho un poco de artes visuales, un teatro, como que quizás he querido abarcar todas las cosas que mis papás ambos hacían. Pero bueno, creo que también te da, por supuesto, una especie de ventaja, ¿no? Porque conoces el medio artístico, el medio cultural y eso te da... te da ciertas ventajas realmente en comparación con alguien que recién llega, tú sabes, y te da algo que espiritualmente es muy importante, que es que ya tú sabes que uno puede vivir así. Claro. Hay gente que quizás vienen de entornos más convencionales y que yo veo que hay gente que se rinde más fácil porque quizás no tiene la referencia de sí puedes hacerlo, tranquilo que se puede vivir haciendo esto. ¿Y cómo fue tu infancia, Sara? O sea, entre tantas referencias, ¿no? Y una dinámica tan particular como eso, ¿no? ¿Recreabas también tus propias obras? ¿Ya en ese momento estaba esa vena creadora e interpretativa? Mira, yo me crié, o sea, yo tengo recuerdos muy vividos en los camerinos del Teatro Nacional, porque mi mamá era actriz de la Compañía Nacional de Teatro y esos camerinos estaba mi mamá, Lupe Guerenbeck, Tania Sarabia, Francis Rueda y bueno, actrices más jóvenes, Natalie Cortés, Gladys Seco, toda esta gente. Yo lo recuerdo como una cosa muy feliz, te digo, o sea, como recuerdo estar ahí, como que estar viendo, ¿sabes? O moneando con los maquillajes y los vestuarios de las actrices. Y esta cosa de mi madre, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 7 años, entonces mi madre, ¿sabes? Andaba conmigo.
recuerdo con mucha alegría, por ejemplo, las bailadas de los festivales internacionales de teatro en rajatabla y estar ahí bailando chiquita. Tuve un punto de equilibrio porque yo entro a estudiar en el Moral y Luces a los 9 años en el colegio judío. Yo soy judía por mi mamá y claro, creo que ahí hubo un bonito equilibrio para mí porque hubo en parte una infancia bohemia, pero también luego cuando entré en el Moral y Luces era como un colegio muy conservador, ¿no? Claro, sí, muy estricto en ciertos cumplimientos. Sí, sí. Y creo que fue una buena mezcla porque tener como acceso a los dos mundos, bueno, yo estoy contenta. ¿Y en qué momento se podría decir que Sara hace su primera obra como profesional? Mira, mi primera obra que fue así ya como profesional fue a los 19 años. Yo estaba en la Escuela de Artes de la UCB y Jericó Montilla estaba también allí. Jericó Montilla estaba montando por primera vez Hembras, Mito y Café, que el elenco eran sus compañeras del programa de formación de la Compañía Nacional de Teatro. Estaba Samantha Castillo, Mónica Quintero, Ángela Meléndez, Loweni Rivero, Samira Recondo, entre otras, ¿no? Y yo entro a ese elenco como un castigo para una de las actrices que faltaba mucho. Entramos yo y otra actriz, Ángela Meléndez, en ese momento para castigar a dos actrices que estaban faltando mucho a los ensayos y Jericó encontró esta manera de yo las voy a hacer que vengan porque les voy a poner a otra actriz. Y bueno, por eso yo a Jericó la llamo mi madre teatral, porque esa fue como la primera obra que, claro, yo no era consciente en ese momento, pero creo que sí, para mí era muy importante hacer cosas lejos de mi mamá. Creo que por eso entré al TED también, Okay. Porque mi mamá no había trabajado con el TED, no era como un grupo cercano a mi mamá, y creo que una de las cosas que me atrajo fue como que yo quiero hacer mi cosa con otra gente. Y bueno. ¿Y cómo reaccionaba tu mamá a esa intención de hacer tus propias cosas, ¿no? De alejarte, y quizás no debo decirlo de esa sombra, sino de esa impronta, ¿no? Mira, yo creo que yo creo que yo siempre quise ser artista desde chiquita. Pasé por un momento de rechazo absoluto entre más o menos los 14 y los 18 años, que era una adolescente Claro, estudiando en hebraica, y era como que mi mamá es una pata en el suelo, que no tiene plata, yo no voy a ser artista, esto es horrible. Pasé como esa crisis, esa cosa adolescente, ¿no? De ver y decir, no, yo quiero tener plata, o sea, ¿qué te pasa? Yo estudio con los nietos del dueño del Zambil, ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo es posible? Pero después y mi mamá me decía, hija, no seas artista, yo prefiero que técnico en lavadoras, técnico en neveras. Te porque te metes en las constructoras. Claro, no, mi mamá como que, ay, hija, el arte no, eso vas a su... ¿Y pensaste en algún momento, o sea, aplicar tipo CNU para Bueno, fíjate, mis opciones eran comunicación social, era la primera, la segunda era estudios internacionales, Okay. Que ahora estoy en la dirección de cultura de la Alianza Francesa y digo, todo tiene sentido, todo se hila. Y la tercera era una cosa insólita, así como relaciones industriales, porque yo no sabía que existía la carrera de artes. Yo me entero después de que ya yo empecé a estudiar alta cocina. Yo estudié un año de alta ¿Dónde? cocina en el High Training Educational Institute en Santa Mónica, que yo no sé si existe todavía, pero era un instituto de gastronomía, de cocina. Y yo estudio mi primer año, ¿existe? Ok, bueno, yo estudio mi primer año y claro, yo siempre fui muy nerd, yo siempre fui muy de leer, de los libros, entonces claro, esta era una carrera totalmente práctica y yo dije, ay no, ¿dónde están los libros? Y mi mamá es la que me dice, ¿tú no has visto la Escuela de Artes de la Central? Y yo, ¿cuál escuela de artes? Yo creo que también lo que pasaba es que en hebraica nosotros nos hacían como estas ferias vocacionales, pero no nos mostraban las carreras bohemias, yo creo, solo te mostraban carreras serias. Entonces, bueno, ahí me entero y ya había pasado el CNU
Y entonces Xiomara Moreno era en ese momento la directora de la escuela y mi mamá conversa con Xiomara y Xiomara le dice, bueno, hay una manera por currículum de entrar, o sea, hay unos ciertos cupos en cada escuela en la UCB. Y yo había hecho obras, había cantado en coros, tal. Entonces, bueno, yo llevé todo mi currículum y me aprobaron. Y así entré. ¿Y cómo fue de ese contexto de la hebraica, para allá arriba? En Los Chorros. En Los Chorros, exactamente. A entrar a Tierra de Nadie, Comedor UCB, Pasillo de Ingeniería. Es otro universo, ¿no? Mira, yo creo que yo volví a esa fue mi sensación cuando yo entré en la UCB, porque yo había estudiado hasta los 9 años en un colegio pequeñito que se llamaba Unidad Educativa Ateneo de Caracas, que quedaba donde hoy queda el Farmatodo de la Florida. Ay, no sabía. Era un colegio de hijos de ñángaras, hijos de artistas, tal, no sé qué, chiquitito, así 10 niños por salón, mucha educación artística metida en el medio, tal, y ese colegio cierra porque esa quinta la alquilan o la venden, no sé qué, no. Y yo entro en el Moral y Luces, que claro, fue bello. Yo la verdad que, como te digo, me parece que fue muy buen equilibrio y además yo abrazo mucho mi herencia judaica, o sea, me siento muy orgullosa y muy feliz. Pero bueno, siempre me sentí un poco como sapo de otro pozo, ¿no? Sí tenía esa sensación. Entonces cuando yo vuelvo como a mi mundo, a los 19 años que entro en la escuela de artes, que entro, digamos, 2 años entre comillas tarde, porque yo viví 1 año en Israel y después de ese año estudié 1 año cocina y entonces entro en la escuela de artes. Nada, fue como volver a mi esencia. Mira, estás ahorita en la Dirección de Cultura de la Alianza Francesa, ¿no? Sí. Y también estás llevando a cabo un proyecto con la Alianza del aniversario del Reinaldo Ham. Un proyecto que dura 2 años. Háblame de eso, ¿no? Vamos a desarrollar ese presente que está ahí vivo. Bueno, así como los equilibrios entre hebraica y la bohemia también fueron los que me llevaron a la Dirección de Cultura de la Alianza Francesa. Yo tuve 5 años de muchísima actividad artística y pedagógica desde que regresé a Venezuela en el 2018 hasta diciembre del 2022. En diciembre del 2022, después de hacer la persistencia, yo entro como en una especie de bajón porque fue un proyecto que produje, escribí, dirigí y que tuvo mucho impacto, o sea, hubo mucho ruido, yo sentí muchísima gratificación emocional, pero la gratificación económica fue realmente una cosa muy paupérrima. Y eso a mí me tumbó en cama, o sea, yo estuve desde diciembre del 2022 hasta abril, mayo, metida en mi casa, trabajando en un tigre de transcripciones que estaba haciendo y reflexionando mucho, porque bueno, también esto te haces más grande, ¿no? Te estás acercando a los 40 años y dices como, Dios mío, esto es muy duro, o sea, ser artista es duro. Y en esas reflexiones yo, bueno, me acuerdo que teníamos unos ensayos por unas funciones de la persistencia en Mérida y yo llegaba a los ensayos y le decía a Rosana, yo me equivoqué, yo tenía que haber estudiado en el IESA, yo quiero un blazer, esto está mal. Y bueno, en esos meses apareció la convocatoria de la Alianza Francesa y yo postulé así como, bueno, vamos a ver qué pasa, y entro a trabajar en la Alianza Francesa, donde ya tengo 1 año. Ha sido muy bello para mí, porque como que todo ese recorrido que yo he tenido, o sea, yo he hecho cine, he hecho teatro, hice artes visuales también como artista, quiero decir, y bueno, he estado involucrada siempre con el mundo cultural, entonces todo eso me sirve en este momento para entender a los artistas qué necesitan, qué necesita o qué siento yo que puedo aportar en el ecosistema cultural de la ciudad, a la vez de que estoy, bueno, articulando una agenda franco-venezolana. Estoy muy feliz, Humberto. Yo he bajado muchísimo mi volumen de creación artística y bueno, también he tenido mis conflictos, mis dilemas respecto a eso, pero he encontrado en la gestión
otra nueva manera de crear, y allí surge, por ejemplo, este proyecto llamado Han 150, que hemos estado trabajando entre el Goethe Institute y la Alianza Francesa y bueno, descubriendo este personaje increíble que es Reynaldo Hahn, que yo no sabía que existía. O sea, es mi jefe, el Olivier Planchon, que es el director de la Alianza, quien me dice un día, Reynaldo Hahn es venezolano. Y yo, Dios mío, Olivier, yo no sé quién es Reynaldo Hahn. Bueno, y resulta que es un personaje muy, muy interesante y muy rico, y que nos habla mucho hoy a los venezolanos y al mundo en realidad, porque este es un artista migrante. Entonces, claro, él está como entre dos identidades, por eso también ha sido tan olvidado, porque para los venezolanos es francés, pero los franceses es venezolano, y entonces queda ahí en un lugar. Esto además fue como una lectura muy buena, muy iluminada de Rodrigo Figueroa, que es el investigador con quien estamos trabajando este proyecto. Rebeca Tineo, que es del Goethe, también las dos ahí llevando la cosa, y realmente el proyecto es una excusa de este es un compositor francés, nacido en Venezuela con una familia mixta que tenía, por un lado su papá era judío alemán, pero convertido para casarse con esta niña bien de la godorria del momento, que parece que era preciosa y tal. Y ellos se van a los 4 años, cuando él tiene 4 años, se van a Francia porque empieza la inestabilidad política del gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Ya sabemos que ahora esa es una experiencia compartida por millones de venezolanos, ¿me entiendes? Pero entonces ellos se van, y él tenía un genio musical desde pequeño, tal. Entonces, bueno, él empieza a estudiar y estaba en la ciudad, la mejor ciudad para estar en ese momento de la historia. París era el centro del mundo. Entonces, bueno, este es un tipo que se inserta en la tradición musical francesa, y que además, bueno, resulta y acontece que conoce a Marcel Proust, con quien tiene una relación amorosa de unos 2-3 años, pero con quien comparte una amistad, y de hecho es una gran ayuda para dar a conocer la obra de Proust, cosa que ahora, o sea, cuando él conoce a Proust, él tenía cierta fama y Proust era un completo desconocido. Y eso también es interesante como personaje para pensarlo hoy, porque nos hace pensar en la identidad LGBTIQ+, y qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos empezado a hacer este proyecto que tiene como un montón de aristas. Por una parte vienen unos conciertos, que ya hicimos un primer concierto con el sistema, que vino Alexis Cárdenas hace 2 o 3 semanas. Tiene otra parte que es una colección editorial que vamos a llamar La Oreja en Guardia, que era una columna que publicaba, no recuerdo si era en Le Figaro, creo que sí, que era el principal periódico en Francia, sigue siendo. Porque Reynaldo también fue musicólogo y crítico musical, y entonces con este nombre estamos llevando a cabo una investigación. Ahorita tenemos al investigador, está en Francia, y bueno, es interesantísimo, porque además es como en un país donde no hay fondos para la investigación, que hayan un país como Francia y como Alemania que están poniendo de sus recursos para algo como esto, porque bueno, es de interés, ¿no? Es como un hombre sumamente europeo. Él tiene su raíz alemana, pero además él peleó en la Primera Guerra Mundial, o sea, sí, o sea, realmente es un personaje bien interesante, que yo creo que cualquiera o sea, si nos gusta tanto Dudamel, ¿por qué no nos va a gustar Reynaldo Hahn? Claro. Si además fue el primer director de origen latinoamericano que dirigió la Ópera de París, o sea, el tipo es una estrella. Tenemos esta colección editorial que va a salir, y bueno, el año que viene tenemos cosas que estamos cocinando, que esperemos que se den grandes para terminar de hacerle su torta de cumpleaños. Vamos a tener también una obra de teatro infantil que escribió y está dirigiendo Sara Zócar, con la Rota Teatro y el TED, que se llama Eglantín y las cosas que suenan, que también es una cosa muy loca de cómo llevar a Reynaldo a un código para niños, y la obra también va a tener un espacio de apreciación musical. Bueno,
se vienen distintas cosas, hay cosas que no puedo revelar en esta entrevista, pero ha sido muy bello para mí ponerme en contacto y poder decir, claro, la gestión cultural, o sea, qué importa, yo nunca había pensado lo importante que es la gestión cultural, quizás solo cuando he pensado en cuando José Antonio Abreu fue ministro de Cultura, que hizo tantas cosas maravillosas. Creo que ha sido como un momento de pensarlo, pero ahora que estoy en esta posición, que es una pequeña posición, digamos, la alianza tiene un presupuesto modesto, pero tú te das cuenta de, bueno, lo poderoso que puede ser estar en una posición como esta para poder llevar a cabo proyectos que uno como artista y como individuo que es parte del medio cultural de la ciudad sabe que son importantes, que están buenas. Tenemos dentro del proyecto Reinaldo Hahn, ahorita vamos a hacer unas jornadas de archivo y memoria, que son 3 jueves donde estamos invitando a 90 organizaciones de archivo, porque hay un problema sistémico con los archivos del país. Y hay cada vez más organizaciones buscando la manera de cuidar y preservar esos archivos, porque bueno, sabemos que no ha habido una voluntad para preservar la historia del país, ¿no? Y ahora es un problema, como cada vez más organizaciones que están buscando cómo hacer con eso. Entonces, bueno, otra lección de la gestión, ya con esto cierro, es cómo tú puedes aprovechar un motivo para nutrir una cantidad de espacios, como que no solo se quede en hacer los conciertos, sino actividades que tienen más con lo académico, con lo educativo, con un universo infantil, un universo popular. Vamos a tener unas sesiones de escucha sesiones de escucha de música de Reinaldo Hahn en comunidades populares dentro del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolanos, que no es más que una excusa para hacer sesiones de apreciación musical de lo que es la música académica. Nada, yo creo que es como yo creo que es un poco lo que se hace en el arte cuando uno recibe convocatorias y tú te tienes que adaptar y tienes que ver la manera de cómo tú enganchas. Entonces creo que en la gestión es un poco lo mismo. ¿Y estas escuchas va a ser a través de registros de música grabada o van a llevar orquestas de músicos? No, va a ser grabado. Va a ser grabado, sí. Ok, porque además me llama la atención que tantas grabaciones puede haber quizás de un compositor que para muchos es desconocido. Sí. Mira, él en vida se preocupó incluso él por grabar. Hay discos porque él muere en el año 47, entonces hay discos con material de él. Y la otra cosa bella con Reinaldo Hahn es que nosotros caímos en un momento de gracia, porque resulta que en Europa hay un movimiento que lo quiere recordar. O sea, parece que, yo me estoy enterando porque la música no es mi mundo, pero parece que los músicos jóvenes están fastidiados de tocar siempre lo mismo. Entonces ellos se preocupan como por buscar compositores desconocidos, y en esa cosa ha habido como un interés por Reinaldo Hahn. Justamente al final de este año van a salir varias grabaciones de cosas que no se conocen. Ha habido un par que se han hecho en los últimos años y que bueno, un poco cuando regrese el investigador en unos días, vamos a tener una cantidad de material para poder hacer muchos eventos de difusión de qué está pasando con Reinaldo, porque algo que pasa es que nosotros en Venezuela no tenemos acceso a las fuentes de lo que está pasando, porque además están en francés, todo está en francés. Entonces, bueno, por eso también la idea es poder traducir cosas y publicar acá, porque además sería la entrada de los textos de Reinaldo Hahn, como por ejemplo sus diarios, ¿no?, al mundo hispanohablante. O sea, eso sería algo realmente importante para poder, bueno, recordar a una figura que en parte nos pertenece y que yo también siento que hay, por lo menos en mí, claramente un gesto de apropiación cultural, ¿me entiendes? Como que esto también somos. Y bueno, estamos en eso. Es interesante lo que dices también, porque uno de los grandes problemas que desde el punto de vista periodístico vemos es el problema del archivo. Es
es difícil conseguir material. Y después uno cuando escarba y se encuentra que hay como instituciones o gente particular que ha llevado una manera de mantener ese registro, pero están como en una isla en la que es difícil llegar, tienen poca difusión, y aquellos grandes archivos que teníamos o no tienen el cuidado respectivo o fueron clausurados. Uno de los archivos que yo tenía más inmediato era el del periódico El Nacional, y ese archivo ya en este momento no hay acceso a ese archivo. Tenemos la Biblioteca Nacional, pero bueno, todos sabemos lo que puede pasar ahí. Y ese rescate es importantísimo, ¿no? Porque hay mucho que decir, hay mucho que preservar y hay mucho a lo que hay que volver. Sí, yo creo que, bueno, yo soy como dice mi compañera de batalla, Ariane Rondón, yo soy una archivolover. Yo tengo desde el 2019 un espacio que se llama El Recuerdo del Futuro, Archivos y Teatro, que es una iniciativa de archivos y artes escénicas. Y yo creo, o sea, la memoria es muy importante. Yo creo que yo he estado toda mi vida obsesionada con la memoria. Creo que ser judía tiene mucho que ver con eso, porque un poco el calendario judío se trata de todo el tiempo recordar la historia, y hay 24.000 festividades distintas para que recuerdes, bueno, cuando Dios entregó la Torá, cuando Dios de tal cosa, cuando Dios lo sacó de Egipto, cuando el milagro de no sé qué. Yo creo que el judaísmo tiene implícito una cosa que tiene que ver con la memoria, que es muy fuerte. Y además, después de eso, yo viví en Argentina, que también es un país muy preocupado por la memoria. Y creo mucho arraigo lo suyo. Mucho arraigo lo suyo, y que además después de la dictadura hay 500 millones de iniciativas que tienen que ver con la memoria. Y a mí eso me genera mucha angustia en este país, porque nosotros somos del olvido. O sea, nosotros, incluso esta cosa de que podría ser algo de lo que nos apropiemos para el bien, como decía Cabrujas, hablando de que nosotros somos una ciudad del derrumbe, ¿no? Cabrujas habla mucho de eso, de que Caracas es una ciudad del derrumbe, y que el día que nosotros lo asumamos y nos apropiemos de eso, va a ser maravilloso. También lo creo, pero con respecto a la historia, a mí me da terror, porque el que no conoce su historia está condenado. Claro. Está condenado, por ejemplo, con el asunto del recuerdo al futuro, que es un poco preservar la memoria del teatro, que además es una cosa tan efímera. O sea, si hay un arte efímero, el teatro, la danza, las artes escénicas, ¿no? Nada, o sea, si no, cada generación llega al teatro como que, y entonces tú ves para atrás y dices, no, bueno, pero ya en el año no sé qué, César Rengifo estaba intentando organizar a todos los, y tú dices, ay, Dios mío, estamos repitiendo las mismas cosas. Los mismos desafíos. Una y otra vez. Entonces, bueno, a mí me genera mucha angustia existencial el tema del archivo, y sin duda, sin quererlo, pero la mirada que tengo, o sea, por eso el proyecto HAM para mí, nada, tiene tiene mi corazoncito está ahí, pues, claro. Porque siento que la aventura de rescatar a un personaje que no está tan al alcance de la gente es una cosa, bueno, a mí me parece sexy, a mí. Desde mi punto de vista es muy increíble, ¿no? Poder estar en esa posición, y también también yo he reflexionado, ahora que lo pienso mucho haciendo el proyecto, porque tú te das cuenta entonces como, wow, seguro a lo largo de la historia se han puesto en valor u olvidado personajes interesantísimos, porque hay una voluntad discursiva detrás del rescate de cierto personaje, o cierto momento, o cierto. Entonces creo que también es una gran responsabilidad, porque también tú tienes que saber o sea, por lo menos ser consciente de por qué tú estás haciendo eso, que la historia, digamos, el rescate de la historia o de una cierta cosa no es neutral, ¿no? No es así, el narrador omnisciente vino y entonces, sino que hay una mano allí, hay una voluntad, hay un discurso que tú estás queriendo. Nada, o sea, al verme en esta posición también me ha hecho reflexionar como, wow, o sea,
si tienes, porque ¿qué es lo que tenemos nosotros para hacer esto? Recursos. Entonces, si tienes recursos, de verdad tienes el poder de mover la memoria. Claro. Mira, es curioso que me comentes, bueno, curioso no, pero me llama mucho la atención que este proceso de reflexión de finales del 2022, luego de la persistencia, que recuerdo es una obra protagonizada por Rosana Hernández, que es producto de horas de entrevistas a la actriz, y es una reflexión una reflexión en escena sobre la vida, que te lleva a ti después como autora a una reflexión sobre vida posterior que te hace tomar decisiones, ¿no? Sí. Y una obra bastante interesante en eso. Sí, Humberto, yo creo que... Una gran obra, por cierto. Gracias. Mira, yo creo que fue un poco duro, o sea, porque claro, la persistencia yo la hago, pero la persistencia viene de una idea del 2016. O sea, dentro de mí esa idea se estuvo gestando por años. Y bueno, fue tomando la forma y fue apareciendo Rosana. Es una obra que yo la amo mucho. Amo mucho el trabajo, lo que se generó, que además fue muy colectivo. El trabajo con Alma Cocha en la coreógrafa, bueno, con Rosana ni qué decir, por supuesto. Pero sí, yo creo que también, bueno, hay reflexiones. A mi generación, que creo que es más o menos la tuya, estamos más o menos ahí. Yo creo que nos ha tocado un tiempo bastante duro. O sea, yo en un momento leí que nos llaman la generación perdida, porque es una generación, o sea, esto es a nivel internacional, claro, o sea, a nivel global, sin tomar en cuenta el contexto nacional que ya sabemos, ¿no? Pero somos una generación a la que le tocó en sus 20 la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria 2008, por allá, de Estados Unidos, exacto, y luego el COVID. Nosotros vamos a ganar siempre, no sé cuánto, como decirte, 30%, no recuerdo el porcentaje, menos que la generación que viene antes y menos que la generación que viene después. Somos la generación más preparada de la historia de la humanidad. Casi todos tenemos máster, tal, diplomado, no sé qué, 2 carreras. Y yo creo que después de la persistencia, que fue como una especie de clímax, porque yo llegué de Argentina con cuchillo en la boca, así, marca Rambo, y que vamos, teatro, sí. Cassandra, taca, trabajé con un montón de gente, hice un montón de cosas. ¿Sabes? Trabajé con Luis Chamana, trabajé en la Caja de Fósforos, trabajé aquí, di clases en un montón de espacios, trabajé con Fábula, en el TED, por supuesto. Y de repente, claro, yo hago la persistencia donde puse tanto y yo me veo en una situación realmente ruda económicamente a final del 2022, así como que ya el país se había dolarizado. La cosa estaba realmente dura y para mí fue como un golpe de realidad muy fuerte. Fue un golpe de realidad muy fuerte. Yo no creo que yo abandone el arte jamás. No sé cómo vivir sin arte porque no lo he dejado de hacer nunca. Pero creo que también fue importante, bueno, caer en cuenta que también, bueno, yo creo que es el proceso natural. Yo creo que algo nos pasa entre los 35 y los 40, por eso hay una edad que en las encuestas y eso que es 18 a 35, sí, que tú pasas los 35 y dices como que, pana, ya va, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo es esto? Y bueno, así fue. Yo no no siento que he abandonado mis ideales o las cosas que me mueven. Yo las sigo haciendo, incluso en la Alianza Francesa. Yo tengo mucha conciencia de que todos hacemos micropolítica desde nuestros lugares. O sea, cada uno de nosotros tiene un pequeño ministerio, el ministerio de Humberto Sánchez, el ministerio de Sara Valero, y estamos haciendo micropolítica. Y yo tengo la misma micropolítica que tenía en el momento en el que estaba solo trabajando en teatro y enseñando. Pero bueno, en una ciudad tan hostil como Caracas, en un entorno tan hostil que de verdad cuando tú te ves, sabes,
en estos días yo estaba pensando, yo tuve que me dio dolor. En un momento de esos meses mi mamá algo pasó, se cayó. Oye, no teníamos dinero y vendimos 2 bandejas de mi abuela, eran de las guardias, 2 bandejas de plata con las iniciales de mi abuela, tal. En ese momento las vendimos y fue típica cosa, ay, gracias a Dios que tenemos esto. Salió, claro. Ay, qué bueno, pero en estos días lo estaba pensando y yo decía, cónchale, vale, las bandejas, qué dolor. O sea, cuando te ves en esa situación que tú dices, bueno, entonces la persistencia continúa, solo que en otra forma, en una forma también más protegida, quizás. Yo siento que por eso también los jóvenes, o sea, los veinteañeros, ¿no? Como somos, cuando uno tiene esa edad es tan audaz y está perfecto que así sea. Pero bueno, son distintos momentos. Y hay un momento en el que te haces más consciente de tu vulnerabilidad y dices como, bueno, ya va. Voy a la guerra, pero claro, me pongo las rodilleras, el casco. El chaleco. Ajá, porque ajá. Y Petare, Sara, ¿cómo está esa labor en Petare? Petare, mira, en Petare estamos codirigiendo una obra con Yariana Armas, que además de ser la directora artística de la Escuela de Teatro Musical de Petare, somos colegas y amigas durante años del TED. Nosotras nos postulamos con la ayuda también de Natalie Rego y Diana Preti para un fondo italiano de una cosa que se llama el Creativity Pioneers Fund de la Moleskine Foundation. Ganamos esos fondos y con esos fondos estamos haciendo un biodrama que se llama Las Fases y que estamos trabajando con 8 jóvenes del grupo más grande de la escuela, de la compañía. Y bueno, el biodrama se pregunta un poco sobre lo masculino, lo femenino, las preferencias, las etapas de la vida que nos ocurren en el cuerpo, y también, bueno, hay unas ciertas reivindicaciones políticas que yo no puedo evitar hacer. Tocamos un poquito el caso de Linda Loaiza por ahí. Y bueno, es un pastiche lindo. Estamos en mitad del proceso. Estrenamos el 23 de agosto en el SECAM, el antiguo BOD. Vamos a tener unas funciones allí en agosto, luego septiembre en el TED, luego noviembre en Los Galpones. Y bueno, no sé, yo creo que va a quedar bien, pero no te lo puedo asegurar en este momento. Siempre creo que va a quedar bien. El artista siempre está en un constante acto de fe, ¿no? Ay, sí, qué angustia. Sí. Sí, bueno, uno, y creo que nunca o casi nunca. No, vale, yo creo que a veces sí estás contento, sobre todo cuando no, o sea, yo creo que lo que te mata siempre es la expectativa. Si tú vas a la cosa como que bueno, mira, yo tuve un maestro de dramaturgia divino que yo amé, está vivo, Mauricio Cartún, que es una maravilla, y que él decía, uno no es el poeta que quiere, sino el poeta que puede. No es lo que tú quieras escribir, es lo que te va a salir a escribir por cómo eres tú. Y yo creo que eso es una gran lección. Es así como que esa obra va a ser, no la obra que yo quiero, que yo me imagino que sea. Esa obra va a ser lo que ella puede ser con lo que está ahí. Y creo que uno la lleva más suave. Pero siempre hay una obra que te sorprende, ¿no? Que va más allá de la expectativa. Bueno, sí, sobre todo cuando veo las de otras personas. Cuando veo las de otras personas, por ejemplo, el caso ahorita cuando vi Me llaman La Lupe con Samantha Castillo, que, bueno, es una mujer que es mi amiga y que conozco hace muchos años, pero que de verdad ves un trabajo escénico que es una bestia, o sea, una cosa impresionante, de verdad, una cosa muy impresionante. Sí, no sé si uno le pasa esa sorpresa así con lo de uno. No sé, yo creo que la vez que yo he estado más feliz, más satisfecha ha sido con la persistencia, pero también porque yo creo, esa obra para mí creo que es la prueba de que cuando tú tienes un proceso largo de maduración de una cosa dentro de ti,
lo que sale tiene una calidad superior, porque eso es como un ron añejado en barrica, ¿me entiendes? Que no es, móntame la obra en 3 meses. Móntame la obra en 3 meses es una cosa, pero cuando tú tienes una cosa que dentro de ti va creciendo y se va transformando y se va no sé qué, y ahora el niño también camina y ahora habla y ahora le pasa y oye, yo creo que esos procesos, por lo menos en mi caso, que yo soy un poco lenta, yo soy muy parezco rápida, pero yo soy lenta, entonces yo creo que esos procesos te permiten llegas a otro lugar que no es el apuro. Claro. Hablaste hace unos minutos de que se mantienen mis ideales. ¿Cuáles son esos ideales, Sara Valero? Dios. Mira, yo creo que yo trabajo para un mundo más justo. Creo que es algo en lo que creo. Creo que lo podemos hacer. Un mundo más artístico, o sea, como realmente creo que es importante siempre, aunque sabemos los artistas y la gente y uno dice, ay, el público no viene lo suficiente, pero como que no me canso de trabajar para acercar para formar parte del tejido social como más vivamente, que la cultura sea parte más de la cotidianidad de la gente más vivamente. Creo en eso y creo mucho en el placer. Yo creo que el placer es muy importante. Creo que una de las cosas que a mí no me cansa y siempre me maravilla del arte es el placer que eso produce. Yo soy una gran hedonista en realidad y siento siento que la vida de la gente tiene que estar cada vez más llena del disfrute y el placer, y que hay algo del contacto con una cosa que no es la estupidez cotidiana, que siempre te va a dar una cosquillita, una cosita, más allá de que tú puedes ver un cuadro y tú dices no entiendo eso, o escuchas un poema pero hay algo que te pone en contacto con algo que no es la vida cotidiana, y yo creo que eso es muy placentero y muy importante. Justamente, mira, hay como un grupo de señores mayores, humildes, que van a toda actividad cultural de Caracas. Yo los veo a esos señores sentados ahí. Hay como un grupito, de hecho hay 2 grupitos, tengo como 2 grupitos identificados, y van a los cócteles y se toman su vinito, que me parece perfecto, y Claro, y yo digo, qué importante es que estas personas protejan su dignidad, protejan su derecho a que su vida no solo sea la comida, pago la cuenta, no sé qué tal, sino que ellos se movilizan por toda la ciudad buscando esos espacios que los nutran de otra cosa. Y yo creo que ahí hay una conexión con el eros y con la vitalidad que es tan importante. Esas son las cosas por las que en las que creo y por las que trabajo, sí. Sara, me llamó la atención, bueno, Argentina, ¿no? Buenos Aires, ¿no? O sea, Buenos Aires no te secuestró, o sea, Corrientes, todo ese quehacer cultural tan claro, impetuoso. O sea, no. Pero, y regresas en 2018, pero Buenos Aires no, la ciudad como un gaucho no quiso atraparse. Por supuesto que sí, me tiene atrapada a los 20 y no me ha soltado. Lo que pasa es que yo estoy aquí porque bueno, también Caracas, o sea, son 2 mujeres maravillosas. Buenos Aires y Caracas son 2 mujeres muy divinas las 2. No se las puede dejar a ninguna de las 2 así de fácil. Buenos Aires yo la conocí a los 20 años y por supuesto que fue así como, Dios mío, porque además creo que me sentí muy cómoda. O sea, desde el primer momento mi sensación fue de mucha comodidad, de que yo me parezco mucho a eso que es esa ciudad. A veces creo, mi mamá cuando me tuvo a mí, ella tenía muchos amigos argentinos que estaban aquí exiliados y yo de hecho crecí chiquitita
leyendo Mafalda y escuchando canciones de Marilena Walsh. Entonces y Lelutier. Entonces, bueno, claro que creo que Y el teatro venezolano tiene figuras originarias de Argentina. De Argentina. O sea, hay una cosa que ya para mí era familiar. Yo viajé muchas veces por una historia de amor así de esas antes de irme a vivir. Y bueno, yo viví casi 8 años allá. Es una ciudad que amo con locura, que me volví a ir en el 2022. Porque además tengo más amigos, como ahora los venezolanos tenemos los amigos regados por todo el mundo. Claro. Es como que la ciudad donde tengo más amigos juntos en un lugar. No, yo amo esa ciudad, a veces sueño en envejecer con esa ciudad, que es una ciudad como más amable para envejecer, fuera del frío. Pero yo tenía muchas ganas de hacer cosas aquí, Humberto. Yo creo que eso es muy... O sea, yo he hecho broma porque yo siento que yo he salido del closet de un nacionalismo que yo no sabía que yo tenía. Y que con el paso, justamente con la persistencia, que además yo hice Fiésoles, o sea, dirigí Fiésoles, José Ignacio Cabrujas, y había como una banderita tricolor por ahí metida, que era como el bolso tricolor que entregan deconstructurado. Luego hice El Futuro con Petare y también había, y después, y yo cuando hice la persistencia dije, no, pero es que yo soy nacionalista, yo amo mi país. O sea, yo puse a la gente a cantar el himno de pie. Cierto. Entonces, sí tengo mucho amor por Venezuela. Siento mucho amor por este país. Creo que podría volver a irme un rato. Creo que ya mi cuerpo aprendió que uno puede ir y volver. Así que no pasa nada. Venezuela siempre va a estar aquí. Pero bueno, sí, amo Venezuela, también amo Argentina, y ahora siento que Francia, que es un país que no, claro, porque tengo como amores, ¿no? Tengo Venezuela, Israel, bueno, que ahorita está en guerra, pero tiene un lugar especial también en mi corazón, la verdad. Argentina, bueno, es loca, una pasión loca, tanguera. Y bueno, yo he reflexionado en eso porque digo, y ahora apareció Francia, que me escogió. Estoy estudiando francés y claro, eso me ha hecho como darme cuenta de las cosas francesas que me gustan, que además los franceses creo que se parecen un poco a los argentinos en que son muy... les encanta hacer una huelga, una marcha, una cosa, no sé qué, que a veces un piquete. Que a mí me encanta. O sea, a veces cuando tú estás allá dices, ay, Dios mío, pero se quejan tanto. Pero claro, te das cuenta que asumen su ciudadanía mucho más activamente y que tienen una madurez política más madura, pues, como una visión política más madura. Sara, ¿qué hace que el teatro se mantenga todavía tan vivo, ¿no? O sea, siempre se habla de que hay como discusiones tontas, que cuando sale la televisión, que el cine va a morir, todo esto, que el TikTok va a matar todo, pero el teatro se mantiene durante siglos, ¿no? Y sigue siendo tan apasionante. ¿Por qué? Mira, Humberto, esto no es mío, yo solo repito porque además estoy de acuerdo con cosas que han dicho todos los grandes, no sé, Peter Brook, ¿sabes? Se me olvidó el de Eugenio Barba, tal. Yo creo que hay algo muy poderoso en que te echen un cuento en presencia. O sea, ese es un placer infantil, incluso, ¿sabes? Que te echen un cuento, como cuando tú le pides a tu mamá todas las noches que te eche un cuento. Yo creo que esa cosa... Y la cosa viva tiene o sea, pueden aparecer las millones de tecnologías, no sé qué, y el teatro nunca será algo masivo, ya no. El teatro fue masivo cuando, en la época isabelina y en Grecia. De resto, la verdad que el teatro no es una cosa masiva, ni intenta hacerlo además, pero yo creo que la posibilidad de que te cuenten una historia en presencia, por una parte, y por otra parte la necesidad para quienes la tienen y el placer enorme de personificar a otro que no eres tú, ser visto en eso,
Mira, muy difícil que desaparezca. Yo creo que tanto para los que para los que hacen teatro como para los que espectan teatro, hay una cosa muy, muy ancestral allí, porque que por eso es que no termina de desaparecer. No será masivo, pero creo que no nos importa tampoco. Claro. verdad. El personaje del cual te ha costado más desprenderte, ese personaje que extrañaste durante más tiempo de lo previsto. Cassandra. Cassandra, me da cosa porque claro, ahorita, o sea, tengo mucho tiempo sin actuar y por momentos sí me pesa, te lo digo. ¿Ese fue el último personaje que actuaste? Eso fue en 2022 No. también, ¿no? No, Cassandra la hice. Un café y había un personaje por ahí deambulando entre las mesas. La veías por ahí. Me increpaste, 2022. a mí me increpaste, yo no sabía ni qué responder. Mira, Cassandra ha sido un personaje muy especial para mí, de verdad. Creo que en algún momento la voy a volver a hacer. De hecho, hace unas semanas como que le escribí a Daniel así como que mira, Daniel, y Daniel me dijo, bueno, si tienes algo concreto vamos a hacerlo, pero porque ella es muy especial. De verdad, yo siento que es un personaje que, bueno, o sea, yo quisiera tener una Cassandra chiquitita en la mesa de noche y poder interactuar con ella, además de todo lo que ese personaje representó para mí, hacer un monólogo, llegar a Venezuela y trabajar con Daniel, que habíamos estudiado juntos en la universidad y que de verdad me parecía en ese momento y todavía que es de los creadores más interesantes de nuestra generación, de la escena, y lo que ella representa, lo que ella es muy importante también porque es un llamado a que recordemos que la intuición dice siempre la verdad y nosotros en nuestra cosa occidental no la tomamos mucho en cuenta, lo cual es un gran error porque la intuición no miente casi nunca. Entonces, eso que ella representa, bueno, para mí es muy preciado. Yo por momentos tengo muchas ganas de volver a actuar, o sea, por lo menos cuando vi a Samantha haciendo La Lupe fue así que wow, cuando veo buenos trabajos dirigidos por mi maestro Yuma o por Orlando Arocha, que veo lo que ellos son capaces de hacer como directores con un actor, una actriz, que también me puede pasar con Rosana Hernández como directora, yo digo, wow, tengo ganas de actuar, pero mira, yo estoy tranquila porque mi mamá estuvo casi 12 años sin hacer teatro. Ella se fue a hacer un doctorado en Londres porque ella es bióloga y regresó y después trabajaba en el Ministerio del Ambiente y cuando volvió a montar se volvió a hacer El Día que Me Quieras. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que capaz es una pausa y capaz no actúo en un rato, pero un actor nunca está desconectado de su oficio, porque tu herramienta eres tú mismo y mientras que tú estés en la calle y con gente y en la vida, todo lo que tú estás viviendo te sirve para hacer teatro. Después ya vendrá. Yo creo que sí, que hay que dejarlo. Yo también pienso, es natural. Yo llegué también de Argentina como con un cohete así, taca, querer hacer millones de cosas. Tenía una sensación además de que nunca es verdad, pero esa sensación que a veces a uno le da, no, perdí el tiempo en Argentina y no, mentira, pero... Y yo veo mucho eso en gente más joven, ¿no? En los más jóvenes, que es natural, porque también cuando eres joven tú te estás probando a ti mismo. O sea, yo creo a veces que, o he llegado a pensar que no es porque tú quieres demostrarle a los demás, sino que realmente tú te estás sabes, tú fuiste, estudiaste en la escuela de artes o estudiaste en UNEARTE o estudiaste aquí y entonces bueno, una vez que eso se termina o en el medio de ese, tú ya estás como con esa ansiedad de que bueno, si yo quiero ser artista yo no tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Y uno tiene esa sed de probarse a sí mismo que puede. Y llega un momento en el que te das cuenta que sí puedes, que wow, ok. Y creo que es un buen momento para bajar el ritmo y empezar a escoger como más puntualmente qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo, qué
Pero también creo que ese momento de voracidad absoluta es importantísimo, ¿me entiendes? Porque si no tienes tú la seguridad en ti mismo de saber que efectivamente eres capaz de hacer todas esas cosas que soñaste con hacer. Sí. Sara, tus coordenadas y algún mensaje que consideres pertinente e importante para cerrar esta conversación. Bueno, mis coordenadas son @SaraValeroSelver. Me encantaría que revisen @El Recuerdo del Futuro, que es nuestra página de archivos y artes escénicas. Por supuesto, la Alianza Francesa y el Goethe para seguir las novedades del proyecto Han. Y no sé qué decirles. Yo lo que les digo es que báñense y salgan a la calle a consumir cultura, a consumir arte. Dense un baño en la casa y salgan. O sea, hay millones de cosas increíbles ocurriendo en Caracas. Yo siento que hay como una efervescencia y hay cosas de excelentísima calidad en todas las artes, además. O sea, yo hubo un día, porque bueno, eso ha sido bonito también, que estoy otra vez como teniendo que estar más, ¿sabes? Yendo a galerías y yendo a ver qué exposiciones hay, qué hay en música y qué hay en esto y qué lo otro. Hay millones de ofertas para todos los gustos, y creo que nada, la cultura da placer y hace bien. Vayan a consumir cultura. Buenísimo, Sara. Muchas gracias. Gracias. Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado el lunes 1 de julio del año 2024 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melano Escobar, en la dirección, en la coordinación Génesis Zambrano y en la coordinación de audio Héctor Meneses. Nos vemos.